Vamos a hablar de la dilatación temporal relativista. Ya hablamos un poco de eso en la sesión destinada a los postulados, solo que ahora vamos a cuantificar cómo es esa... ¿Que no qué? Que no cuantificar. Vamos a cuantificar qué diferencia hay en el tiempo que pasa para un observador y el tiempo que pasa para otro observador. Es decir, el tiempo que pasa para observadores situados en distintos sistemas de referencia. Observadores que se mueven unos respecto de otros, que no están en el mismo sistema de referencia. Si tuvieran el reposo entre ellos, estarían en el mismo sistema de referencia. Vamos a suponer que no. Están en distintos sistemas de referencia. Entonces, vamos a trabajar con dos observadores. Os he hecho una pregunta. La pregunta dice, ¿qué condición tienen que cumplir dos sucesos para que exista un sistema de referencia en el que ambos sucesos ocurren en el mismo punto del espacio? En el mismo punto del espacio, no en el mismo punto del tiempo, sino en el mismo punto del espacio. ¿Qué condición es esa? Entonces, hacemos el diagrama espacio-tiempo. Ya estamos aburridos de hacerlo, ¿vale? Este eje era X y este era C por T. Si X se mide en metros, pues C por T también se va a medir en metros. Por tanto, tenemos las mismas unidades, porque C por T tiene dimensiones de longitud. De velocidad, T de tiempo, da lugar a una longitud. Entonces, vamos a acostumbrarnos siempre a pintar los conos de luz. ¿Qué pendiente tienen? Pendiente 1, porque la luz recorre, la ecuación de la luz es X igual a CT, ¿vale? En este caso, la variable dependiente, CT, es igual a X. Estamos poniendo en el eje la variable dependiente del tiempo. Entonces, bueno, este sería un rayo de luz y este sería el rayo de luz que va en sentido contrario. La pregunta es, ¿qué relación tiene que haber entre este suceso, el origen, el suceso 00, y otro suceso para que exista un sistema de referencia en el que ambos ocurren en el mismo punto del espacio? Tiene que estar dentro del cono de luz. ¿Todo el mundo ve eso? Porque si estuvieran fuera, de luego no vale. Porque si estuvieran fuera, la única posibilidad de conseguir que los dos sucesos estén en el mismo punto del espacio es imaginar un tren que vaya desde uno hasta el otro. Entonces, en el sistema de referencia de este tren, el primer suceso ocurre en el punto cero, donde está él, la distancia cero de él. Y el siguiente suceso ocurre también a distancia cero donde está él, porque justo cuando ocurre cuando le está pasando. Ocurre en el sitio donde le está pasando en ese momento. Y por tanto, desde el punto de vista del tren, ambos sucesos han ocurrido en el mismo espacio, en el mismo sitio, ¿vale? Otra forma de verlo, si yo viajo desde aquí hasta Córdoba, el suceso salida de Madrid, ¿dónde ocurre? En el sistema de referencia K ocurre en Madrid, ¿no? Y el suceso llegada a Córdoba, en el sistema de referencia K, ¿dónde ocurre? En Córdoba. Ahora, en mi sistema de referencia, el suceso salida de Madrid, ¿dónde ocurre? En X igual a 0, donde yo estoy. Y el suceso llegada a Córdoba, ¿dónde ocurre? En el mismo sitio, en X' igual a 0. ¿Por qué? Porque yo no me he movido. Es España la que se ha movido hacia el norte. ¿Lo veis? Entonces, para que los dos sucesos ocurran en el mismo punto, necesito algo, un observador. Este observador sería el que constituye el sistema de referencia K', que vaya de un suceso a otro. ¿Esto puede ocurrir? ¿Alguien puede moverse desde este instante hasta este instante? No, porque entonces iría más rápido que la luz. Muy bien. Luego, esto no puede ocurrir. Prohibido. Esto está prohibido. Sin embargo, si el segundo suceso ocurre dentro del cono de luz, entonces sí. ¿Qué sistema de referencia sería aquel en el que los dos sucesos ocurren en el mismo punto? Pues sería un sistema de referencia que se mueve desde este suceso, desde el suceso A hasta el suceso B. Esta sería la trayectoria en el espacio-tiempo de ese sistema de referencia. Del punto X' igual a 0 de ese sistema de referencia. Ahora bien, X' igual a 0 me definen un eje de coordenadas. ¿Qué eje era este? El eje
x' igual a 0, ¿cuál eje es? ¿Qué eje es? ¿Es el eje x, el eje ct, el eje x', el eje zt'? ¿Cuál es? El eje x, ¿cómo se define el eje x? Es el conjunto de puntos del espacio-tiempo, es decir, el conjunto de sucesos que tienen que z igual a 0. Muy bien. Sin embargo, yo estoy preguntando por los sucesos que tienen x' igual a 0. ¿Esos quiénes son? El eje zt', muy bien. Luego, este es el eje zt'. ¿Todo el mundo lo ve? Y si ese es el eje zt', ¿cuál es el eje x'? El simétrico respecto del rayo de luz. Es decir, si este tiene pendiente 3, el otro tiene que tener pendiente 1/3, ¿no? Este sería el eje x'. Todavía tenemos pendiente ver cuál es la transformación de x y t a x' y t'. El otro día, ¿cuál es la transformación que pasa de unos ejes a los otros? Eso no lo hemos hecho, ¿que no? De xt a x't' no lo hemos hecho, ¿vale? Entonces, lo hemos hecho en matemáticas haciendo una rotación para pasar de y x a y' y x', una rotación. Pero esto no es una rotación, esto es una transformación más complicada, es un cambio de sistema de referencia, del sistema de referencia K al sistema de referencia K'. Antes de seguir, ya hemos visto que, bueno, en la condición, vamos a escribir la conclusión, dos sucesos ocurrirán en el mismo punto del espacio, que es el punto x' igual a 0, en algún sistema inercial, que es el sistema K', solo si están conectados causalmente. Sí y solo sí. Y matemáticamente, ¿cómo podemos expresar la condición de que estén conectados causalmente? Algebraicamente, geométricamente, tienen que estar dentro del cono de luz. El segundo suceso tiene que estar dentro del cono de luz del primero. Suceso B tiene que estar dentro del cono de luz cuyo vértice es A. ¿Y algebraicamente? Muy bien. Geométricamente, B está dentro del cono de luz cuyo vértice es A. Y algebraicamente, físicamente están conectados causalmente. Geométricamente B está dentro del cono de luz. Y algebraicamente, muy bien, el intervalo relativista delta D al cuadrado tiene que ser como, vale, os recuerdo que delta C al cuadrado se definía como C incremento de T al cuadrado menos incremento de X al cuadrado, y eso tiene que ser mayor que 0. ¿Mayor o mayor igual? Es decir, dentro del cono de luz, incluyendo la frontera o sin incluir la frontera. Mayor estricto, muy bien, ¿por qué? Porque el sistema de referencia K' no puede ir a la velocidad de la luz. Vimos el otro día que no existe ningún sistema de referencia que vaya a la velocidad de la luz. Hay sistemas de referencia tan cerca de la velocidad de la luz como queramos, pero ninguno puede llegar a la velocidad de la luz. En los aceleradores de partículas aceleran partículas al 99,99% de la velocidad de luz, pero nunca llegan al 100%, a no ser que esa partícula no tenga masa, como por ejemplo los fotones, ¿vale? En ese caso ya veremos que la partícula está obligada entonces a viajar a la velocidad de la luz, ¿vale? No los puede frenar, ¿vale? Bien, esa es la condición algebraica, ¿vale? Dicho esto, hacemos un paréntesis. Vimos entonces que la luz es la misma en todos, la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia, ¿no? Y una pregunta que os he hecho es, ¿eso qué consecuencias tiene sobre la naturaleza del éter? Claro, si la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia, si se supone que el éter es el medio a través del cual la luz se propaga, entonces el éter debería estar en reposo respecto de todos los sistemas de referencia. ¿Eso es posible? No. Luego la conclusión es, el éter no existe. La luz se propaga por el vacío, pero el éter no existe. Una de las consecuencias. Otra consecuencia que vimos es
¿la ley de suma de velocidades se cumple? No. Si un tren que va a 300 km por hora lanza un rayo de luz hacia adelante, ¿a qué velocidad va la luz en el sistema de referencia de la vía? También va a C. A C le sumo 300 y sale C. Es decir, la ley de suma de velocidades usual no se cumple. Pero lo que vamos a hacer ahora es vamos a demostrar la ley de suma de velocidades. Entonces, claro, vamos a demostrar una cosa que no se cumple, por lo cual quiero comprobar a ver los avispados que estáis para dar cuenta de dónde está el fallo de la demostración. ¿Vale? Entonces vamos a hacer la demostración. La tenemos en un vídeo, que está colgado ahí, pero ahora vamos a prestar atención en cuál es el fallo en la demostración. ¿Vale? Vamos a hacer la demostración. Vamos a pintar el sistema de referencia K', no el K, y este va a ser el sistema de referencia K'. ¿Vale? Los de segundo ahora tenéis prohibido hablar. ¿Vale? El sistema K' se mueve a una velocidad v. Entonces este va a ser el eje X', este va a ser el eje Z' y este va a ser el eje Y'. Y aquí igual. Este va a ser el eje X, este va a ser el eje Z y este va a ser el eje Y. Entonces, si cogemos un punto, el que queráis, del espacio, cualquier punto del espacio viene dado por un vector. Este vector R, ¿cómo se llama? Vector positivo. ¿Qué coordenadas tiene? Coordenadas cartesianas. X, Y, Z. ¿Vale? Bien, lo que ocurre es que en el nuevo sistema de referencia, en el sistema de referencia K', vamos a hacer esto más largo. Si os fijáis, ¿cuál es la coordenada X geométricamente? Bueno, pues vamos a suponer que el vector R está, para no complicarnos la vida, en el plano XY, ¿vale? Este punto es el que nos da la coordenada X, ¿no? Luego todo esto es X, ¿verdad? Sí. Sin embargo, X', ¿qué es? Este es el eje X' y este es el eje X. X', ¿cuánto vale? Más o menos. ¿Cuánto vale X'? X es esta longitud. ¿Y X'? 4 sería en este caso. Es decir, X' sería esta longitud. Muy bien. Entonces, ¿qué es más grande, X o X'? X es más grande, ¿no? Vale, luego X va a ser X' más algo. ¿Cuánto es ese algo? Bueno, normalmente, para fijar el instante de tiempo inicial, lo que se hace es considerar que t igual a 0 es el instante en el que los dos ejes de coordenadas coinciden. Solamente hay un instante en el que los dos ejes de coordenadas coinciden. Y a ese tiempo le llamo t igual a 0. Pongo el cronómetro ahí a funcionar, ¿vale? Entonces, si en el instante t igual a 0 el origen de coordenadas del sistema K' coincide con el origen de coordenadas del sistema K, es decir, el instante t igual a 0 es cuando el eje de K' pasa por el eje de K, ¿cuánto es esta distancia? ¿Cuánto es esta distancia? Muy bien, la velocidad por el tiempo, porque en un tiempo t el sistema K' ha recorrido una velocidad vt, porque el sistema K' va con un movimiento rectilíneo uniforme. Por tanto, ¿qué relación hay entre X y X'? X es igual a X' más vt. Bien. Por otro lado, ¿qué relación hay entre Y e Y'? Es igual, todo el mundo lo ve, ¿no? Y entre Z y Z', bueno, no he usado Z en este eje porque he trabajado en el plano XY, pero si lo usara, ve que saldría igual, ¿no? ¿Cómo se llaman estas ecuaciones? Se llama transformación de Galileo.
en la transformación de Galileo. Son las ecuaciones que me permiten pasar del sistema K al sistema K'. ¿Ves que las coordenadas no coinciden, no? ¿Vale? Bien, una vez que tengo las ecuaciones para pasar del sistema K a K', entonces, ahora lo que puedo hacer es, podemos calcular cuál es la diferencia entre la velocidad en el sistema K y en el sistema K'. Es decir, vamos a suponer que esta partícula que está aquí se está moviendo. Entonces, como la partícula se está moviendo, el vector R cambia con el tiempo. Como el vector R cambia con el tiempo, sus coordenadas X, Y y Z van a cambiar con el tiempo. Son funciones del tiempo. Entonces tenemos tres funciones. X que depende del tiempo, Y que depende del tiempo y Z que depende del tiempo. En primero, como estamos con el tema del movimiento rectilíneo, solamente trabajamos con X que depende del tiempo. Pero en tres dimensiones hay tres funciones que dependen del tiempo. X, Y, Z. Hay que trabajar con tres funciones a la vez. La pregunta es, ¿la velocidad en el eje X que tiene el objeto? A esa velocidad no le voy a llamar V, porque V ya la he usado. ¿V qué es? La velocidad que tiene el sistema K', ¿vale? Ahora, el objeto tiene otra velocidad. Entonces, no es lo mismo la velocidad con la que se mueve el sistema K' que la velocidad con la que se mueve el objeto. A la velocidad con la que se mueve el objeto le voy a llamar U, ¿vale? Entonces, U' de X, ¿a qué es igual? ¿Cómo se define? ¿Cómo se define? ¿La derivada de qué respecto de qué? Muy bien, la derivada de X respecto de T. Muy bien. ¿Pero X qué es? Nos vamos arriba y resulta que X es X' más Vt. Entonces, si metemos esto aquí dentro, tengo que derivar X' más Vt. La derivada de una suma. Vamos a hacerla, Irene. La derivada de una suma. Muy bien, la suma de la derivada. Pues venga, ¿derivada de qué? De X' respecto del tiempo, más ¿de qué? De V por T respecto del tiempo. Muy bien, seguimos. Derivada de X' respecto del tiempo, más la derivada de Vt. ¿Eso cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de Vt? V, ya está. Muy bien. ¿Pero qué es la derivada de X' respecto de T? La derivada de X respecto de T, ¿qué es? Ux, ¿no? ¿Qué es Ux? La velocidad en el eje X que tiene la partícula, que tiene ese objeto, ¿no? El objeto rojo, el dibujo. ¿Vale? ¿Qué es la derivada de X' respecto de T? ¿Qué es? Si la derivada de X respecto de T es U, la derivada de X' respecto de T, ¿qué es? U'. U' en el eje X más U. Y por tanto queda demostrada la ley de suma de velocidades. U de X es igual a U' de X más V. Es decir, si Rafa Nadal va en un tren a 300 km por hora, lanza una pelota a 200 km por hora respecto de sí mismo, entonces la pelota va a 500 km por hora respecto de la vida. Queda demostrada la ley de suma de velocidades. Y solamente los alumnos se han puesto nerviosos, no hay más, ¿no? Vale. Aceptamos la ley de suma de velocidades, la acabamos de demostrar. ¿No? Y ahí sí. Ah, entonces ¿cuál es el fallo que estamos teniendo? Claro, si definimos U' de X, U' de X por definición, ¿qué es? La derivada de X' respecto de T'. U' de X es la velocidad en K' y por tanto hay que utilizar la posición en K' y el tiempo en K'. Y este igual a T'. Las ecuaciones de transformación de Galileo dicen que sí, que T es igual a T'. En física de Newton
t es igual a t', el tiempo es el mismo en todos los sistemas de referencia. Por tanto, en física de Newton sí que se puede dar este paso. Pero para dar este paso necesito que t sea igual a t'. Porque la derivada de x' respecto de t se tiene que convertir en la derivada de x' respecto de t'. ¿Todo el mundo lo ve? Luego ahí está el fallo. ¿Vale? Y además hay otro fallo más. No creo que ahora mismo nadie lo vea. Lo mando de tarea. Hay otro fallo más. Pablo. Bueno, vamos a ver. Queremos averiguar las ecuaciones que me pasan de un sistema de referencia inercial a otro inercial también. Queremos que K' sea inercial y por tanto la velocidad v tiene que ser constante. ¿Vale? Es decir, este paso es incorrecto. ¿Vale? Este paso es incorrecto, por lo cual la conclusión es incorrecto. ¿Vale? Bien. Bien. ¿Dónde está el problema? El problema está en que las transformaciones de Galileo no son válidas. Son válidas si la velocidad es pequeña, lo vamos a ver. Si esta velocidad v es más pequeña, mucho más pequeña que la de luz, sí que son válidas. Es decir, para un tren que va a 300 km/h sirve. Pero para un tren que vaya a 200.000 km por segundo, ya no sirve. Entonces, ¿dónde está el fallo? ¿Qué problema hay? Bueno, una cosa que podemos ver es, el otro día demostramos que, aparte de la velocidad de la luz, hay otro invariante relativista. ¿Cuál es? El intervalo, vale. El otro día demostramos que incremento de S al cuadrado es lo mismo que incremento de S' al cuadrado. Que al cambiar el sistema de referencia, el intervalo entre dos sucesos no cambia. Vale, bueno. ¿Cuánto es el intervalo? ¿Cuánto es el incremento de S? Incremento de S es C incremento de T al cuadrado menos incremento de X al cuadrado. Bueno, en rigor sería menos incremento de Y al cuadrado menos incremento de Z al cuadrado, porque hay que hacer Pitágoras en 3 dimensiones. Pero no nos vamos a complicar la vida de momento con el eje Y y el eje Z, ¿vale? De momento nos olvidamos. Entonces tenemos C incremento de T al cuadrado menos incremento de X al cuadrado es igual a C prima, ¿no? No, C incremento de T' al cuadrado menos incremento de X' al... Voy a hacer una cosa y es, voy a suponer que el suceso A es el 0, 0. Es decir, el suceso A es X igual a 0, T igual a 0. Y eso implica que X' cuánto vale y T' cuánto vale. Hemos dicho que el instante t igual a 0, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Qué ocurre en el instante t igual a 0? Los dos ejes coinciden, ¿no? Entonces, un suceso que ocurre en x igual a 0, en el instante t igual a 0, ¿en qué x' ocurre? En el 0. ¿Y en qué instante ocurre? En el 0. Todo el mundo lo ve. Es un suceso que ocurre justo cuando se cruzan los dos ejes. Entonces, ya sabemos, no sabemos pasar de x y t a x' y t', pero sabemos que si son 0, sale 0. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si el suceso A es S y el suceso B lo pongo en un x genérico y en un t genérico, entonces ¿cuánto vale el incremento de x? Pues será el x de B menos el x de A. ¿Y cuánto vale el incremento de t? El t de B menos el t de A. Es decir, que x e incremento de x coinciden. Esto lo hemos visto en clase muchas veces, ¿vale? Si el punto inicial es el 0, la posición y el incremento y el desplazamiento coinciden. ¿Recordáis eso? Sí.
Por tanto, a partir de ahora, para no complicar las ecuaciones, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a suponer el siguiente paso, que incremento de t es t, incremento de x es x. Y lo mismo para los primas. Entonces lo que tengo es ct al cuadrado, t cuadrado menos x cuadrado es igual a c cuadrado. Bueno, pues ahora vamos a sustituir t por lo que dice la transformación de Galileo. La transformación de Galileo, ¿qué dice? Que t vale 3 prima, ¿no? Pues venga, sustituimos. Donde pone t, t prima. Es decir, ahora el siguiente paso es metemos la transformación de Galileo. Y me sale que c cuadrado t prima al cuadrado menos x. ¿Cuánto vale x? X prima más vt, ¿no? Entonces en vez de poner x, ¿qué pongo? X prima más vt. Pero todo eso va al cuadrado. Y esto es igual a c cuadrado t prima al cuadrado menos x prima al cuadrado. Nos quitamos el paréntesis, c cuadrado t prima al cuadrado menos, y me lo va a decir Juan Antonio, dicta, ¿qué más pongo? Más, fíjate que hay un menos delante, ¿eh? Es decir, v cuadrado más por v cuadrado. Vale. Menos 2. Este era una prima, ¿no? Se me ha olvidado, ¿no? Ah, bueno. No es prima, pero como t, la transformación de Galileo dice que t es igual a t prima, ¿no? Pues voy a poner prima, aunque no lo sea, lo puedo poner porque son iguales, según Galileo, la transformación de Galileo, ¿vale? Y esto es igual a c cuadrado, t prima cuadrado, menos x prima al cuadrado, ¿verdad? ¿Falta qué? vt', vale, perfecto. Entonces, fijaos, se supone que el intervalo tiene que ser el mismo. Es decir, que incremento de s, incremento de s' tiene que ser el mismo, ¿no? ¿Ha salido igual? ¿Es este término igual a este? No, porque fijaos que ese término tiene el ct' menos x', ¿no? Pero, ¿y todo esto nuevo qué pasa? Esto no, esto. ¿Qué pasa con todo esto? Estropea la igualdad. Luego, ¿la conclusión cuál es? ¿De acuerdo con la transformación de Galileo es incremento de S igual a incremento de S'? No, conclusión. La transformación de Galileo no es correcta, no vale en relatividad. En relatividad, incremento de S tiene que ser igual a incremento de S'. El intervalo tiene que ser un invariante relativista. Según la transformación de Galileo, el intervalo no es un invariante relativista. Por lo tanto, la transformación de Galileo no nos vale. ¿Qué transformación tenemos que utilizar? En la próxima sección demostraremos qué transformación es la que vamos a utilizar, ¿vale? De momento vamos primero a la física, antes de perdernos con las matemáticas, ¿vale? Dicho esto, descartamos la transformación de Galileo. Luego, todo esto no nos sirve. ¿Vale? ¿Sí? ¿Podemos utilizar en física de Newton? Por la mañana sí, por la tarde no. ¿Vale? Os voy a poner un vídeo que fue el vídeo que hicieron los compañeros que están ahora ya en la universidad. Sobre un experimento que ellos diseñaron para hacerlo en el PES, para un curso que es el Big Line for School, que es una competición internacional en la que participaron 300 y pico institutos de todo el mundo de secundaria,
¿vale? Y bueno, los compañeros lo hicieron bastante bien, ellos propusieron un experimento, quedaron entre los 16 finalistas, pero no ganaron. Como no ganaron, no fueron al final del experimento, ¿vale? Pero bueno, quedaron bastante bien, de 300 y pico institutos de todo el mundo, quedaron entre los 16, y solamente hubo 2 equipos españoles entre los 16 primeros. Bien, ¿en qué consiste el experimento? El experimento consiste en lo siguiente: un haz de protones choca contra un blanco, y ese blanco lo que hace es provocar que se cree un chorro de partículas, un montón de partículas, hay de todo, hay electrones, hay protones, hay piones, hay muones, todo tipo de partículas, ¿vale? Lo que pasa es que en el diseño del experimento lo que hay que hacer es poner un campo magnético, ¿vale? Entonces ese campo magnético lo tenéis ahí, lo que hace es desviar las partículas negativas hacia un lado y las positivas hacia otro, con lo cual las positivas no han entrado en el instituto, se han quedado fuera y solamente han entrado las partículas negativas, ¿vale? Entonces los azules son los electrones que llegan ahora a un dispositivo que lo que hace es absorber los electrones, con lo cual los electrones ya no pasan y solamente pasan los piones y los muones, que son los rojos y los verdes, ¿vale? Con una serie de contadores Cherenkov contamos los piones y los muones que hay, los contamos, ya sabemos los piones y los muones que hay, pero los piones son unas partículas que decaen rápidamente, van muriendo, ¿vale? Entonces, a medida que los piones pues, van muriendo, pues cada vez hay menos piones, ¿vale? En cambio, los muones mueren más lentamente, los muones mueren mucho más despacio. Los hacemos pasar por otro contador Cherenkov y contamos las partículas que hay. Luego, quitamos los piones y nos quedamos con los muones, que llegan a un contador de centelleo y ahí también se les cuenta. Y restando luego el total menos piones y muones, lo que sale es que ya sabemos los piones que había al final. En conclusión, sabemos qué piones había al principio, sabemos qué piones había al final. ¿La diferencia qué es? Los que han muerto, los piones que han decaído. Entonces los piones, cuando están en reposo en el laboratorio, cuando están aquí en reposo, tardan un tiempo típico en decaer. Se utiliza un concepto que es la vida media, que es el tiempo que tarda en dividirse el número de piones por el número E, el número 2,7 y pico, ¿vale? Entonces, ese tiempo está medido en el laboratorio. La pregunta es, ¿se desintegran los piones a esa velocidad cuando ellos se mueven respecto del laboratorio? Cuando están en reposo se desintegran a una velocidad que está bien medida. Tardan un tiempo en desintegrarse. ¿Cuánto tiempo tardan en desintegrarse si ellos se están moviendo respecto del laboratorio? Según el reloj del laboratorio. No según su reloj, porque según su reloj en su sistema de referencia ellos están quietos, pues el tiempo que tardan es lo mismo que si estuvieran en reposo. Es decir, el tiempo que tardan en desintegrarse es el mismo que si estuvieran en reposo, en la relatividad. En la ley de la física tenéis el tiempo que tarda en desintegrarse el pión, que tiene que ser la misma en el sistema de referencia del pión, y por tanto, instante, suceso A, los piones son creados. En el instante t igual a 0, en x igual a 0. Fijamos ahí el origen del tiempo y del espacio. Suceso A, los piones son creados. Suceso B, los piones mueren. Imaginad un pión concreto. Suceso A, el pión nace. Suceso B, el pión muere. El pión decae. Nacimiento y muerte del pión. ¿En qué sistema de referencia ambos sucesos ocurren en el mismo punto? En el del pión. Este es el sistema de referencia K'. Nacimiento y muerte ocurren en x' igual a 0. Sin embargo, en el sistema de referencia del laboratorio, que nos dice sería el sistema de referencia del instituto, el nacimiento ocurre en x igual a 0 y la muerte ocurre en x igual a 1, o lo que sea. ¿Lo veis? El B tiene como coordenada x igual a 1, más o menos, ¿no? En cuadritos, ¿no? ¿Lo veis? Entonces, el pión ha nacido y ha muerto en un sitio distinto. Eso distingue un sistema de referencia de otro. De alguna manera, el sistema de referencia del pión es especial, en el sentido de que es el único sistema de referencia en el que el nacimiento y la muerte ocurren en el mismo punto. ¿Veis eso? La pregunta es, ¿qué diferencia de tiempos hay en un sistema de referencia y en otro? Bueno, pues, esta cuenta es muy fácil de hacer, no hace falta utilizar matemáticas avanzadas. ¿Por qué? Porque si queremos averiguar cómo algo cambia, ¿en qué tenemos que fijarnos? En lo que se mantiene invariante. ¿Qué se mantiene invariante? C y el intervalo. Pues vamos a hacerlo. Fijaos que sencillito. Incremento
incremento de s al cuadrado es igual a incremento de s' al cuadrado, ¿vale? Entonces, incremento de s, ¿qué es? Incremento de x al cuadrado, no, perdón, c por incremento de t al cuadrado menos incremento de x al cuadrado. Incremento de s', c incremento de t' al cuadrado menos al cuadrado. Pero ahora pienso un poco y digo, vamos a ver. Aquí tengo 4 términos, ¿no? ¿Tengo 4? ¿Seguro? ¿Tengo 2? ¿Los 4 son distintos de 0? Repito, 2 sucesos, uno nacimiento del pión y otro muerte del pión. El sistema K' es el del pión y el sistema K es el del laboratorio. Ah, delta X', si todo el mundo lo ve. Porque ¿dónde nace el pión? En X' igual a 0. ¿Dónde muere? En X' igual a 0. Delta X' a 0. Bien, en ese caso se dice que el sistema K' es el sistema de referencia propio. ¿Qué es el sistema de referencia propio? El sistema de referencia propio es el sistema de referencia en el que los dos sucesos ocurren en el mismo punto. Por eso se llama propio. Entonces K', el sistema de referencia del pión, es el sistema de referencia propio. Es el único sistema de referencia en el que el nacimiento y muerte del pión ocurren en el mismo punto. Bien, pues ya está, ya podemos calcular delta de t'. Por cierto, a delta de t' entonces se le llama delta de tau. Es un tiempo especial. ¿Qué tiempo es ese? El tiempo propio se le llama. Tiempo propio. Bueno, realmente sería intervalo de tiempo propio, ¿vale? Tiempo propio. ¿Qué es el tiempo propio? ¿Qué es el tiempo propio? El tiempo que transcurre entre dos sucesos, ¿pero en qué sistema de referencia? En el sistema de referencia propio, es decir, en el sistema de referencia en el que ambos sucesos ocurren en el mismo punto. Es un tiempo especial. Tiempo propio, tiempo que ocurre en el sistema de referencia en el que ambos sucesos ocurren en el mismo punto. Tiempo que pasa entre dos sucesos en el sistema de referencia en el que esos dos sucesos ocurren en el mismo punto. Ese es el tiempo propio. Se utiliza la letra tau en griego, la letra tau, ¿vale? Para distinguirlo, porque si fijáis es un tiempo especial. Es el tiempo de vida del pión. ¿Pero en qué sistema de referencia? En el más importante para el pión, en el mismo. Es decir, ¿cuánto tiempo vais a vivir vosotros? 90 años. 90 años de acuerdo con vuestro reloj, eso es lo importante para vosotros, ¿verdad? El tiempo de vida según vuestro reloj, ¿vale? Ese es el tiempo propio. Bien. Dicho esto, vamos a escribir entonces c cuadrado incremento de t al cuadrado menos incremento de x al cuadrado es igual a c cuadrado delta de tau al cuadrado. Y de aquí ya podemos despejar cuánto es el tiempo propio. Delta de tau va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? Delta de t al cuadrado. Tendría un c cuadrado, pero si os fijáis hay que dividir entre c cuadrado, ¿no? Se van, ¿vale? ¿Menos qué? Menos 1 partido por c al cuadrado, que hay que dividir. Delta de x partido por delta de t al... Falta algo, ¿no? Delta de x al cuadrado, bien. Ahora, quiero poner un delta de t, tenía mucha prisa en ponerlo, ¿vale? Entonces, como lo quiero poner, ¿qué hago? Pues si quiero que aparezca un delta de t dividiendo, ¿qué hago? Divido y multiplico. Entonces tengo la raíz cuadrada de delta de t al cuadrado menos 1 partido por c cuadrado
delta de x partido por delta de t al cuadrado, pero claro, lo que decís, me habéis pillado, ¿no? Yo quería poner un delta de dividiendo, ¿no? Pero si quiero poner uno dividiendo, tengo que poner uno multiplicando. Y diréis, ¿pero por qué tiene el profesor tanto interés en poner un delta de t dividiendo? Porque ¿qué es delta de x partido por delta de t? Vámonos al dibujo. Si nos vamos al dibujo, ¿qué es delta de x? Delta de x dividido entre delta de t. Bueno, esto sería c por delta de t. ¿Qué es eso? ¿Qué es delta de x entre delta de t? La velocidad, la pendiente. En esta gráfica no sería la pendiente, sería el inverso de la pendiente, porque están al revés, espacio y tiempo. Pero es la velocidad. Entonces por eso quería poner el delta de t dividiendo, para tener la velocidad. ¿Qué velocidad? ¿La velocidad de quién? De la partícula, del pión, del sistema K'. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué es delta de x entre delta de t? La velocidad. Vamos aquí. Esto es igual. Delta de tau es igual a la raíz cuadrada de delta de t al cuadrado menos v cuadrado partido por c cuadrado delta de t al cuadrado. Y ahora el cuerpo se está pidiendo no solo saca falta el común, sino además sacarlo fuera de la raíz cuadrada. Entonces lo que queda es delta de t, de tau, no de t, es igual a la raíz cuadrada de, ¿qué queda? Bueno, delta de aquí fuera, venga, ¿qué queda? Se pone detrás. ¿Qué queda aquí? Que pongáis 1, muy bien, menos v cuadrado partido por c cuadrado. Esta es la fórmula de la dilatación temporal relativista. Fijaos qué matemáticas tan avanzadas hemos utilizado para poder demostrarla, ¿eh? No son matemáticas al alcance de todo el mundo, ¿vale? Y es una de las consecuencias más sorprendentes de la teoría de la relatividad especial, ¿vale? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué es tau? El tiempo propio. En nuestro ejemplo, el tiempo de vida del pión en el sistema de referencia del pión. Del pión. ¿Y qué es delta de t? El tiempo que ha transcurrido en el laboratorio. El last time, ¿no? ¿Vale? Es decir, el tiempo que el físico de partículas mide que ha tardado el pión en desintegrarse. ¿Coinciden? No. Vamos a hacer la cuenta. ¿Cuánto es el tiempo de desintegración del pión? Aquí lo tenemos, fijaos. El pión tiene una vida media de, apuntadlo, 2,6 por 10 elevado a menos 8 segundos. Anda, la Wikipedia no dice que es sistema de referencia. Está mal la Wikipedia, ¿no? Se sobreentiende cuál es ese sistema de referencia. Es decir, hemos hecho el experimento, ¿no? Y nos sale que la vida media es 2,6 por 10 elevado a menos 8 segundos. Un pequeño apunte. No todos los piones mueren en ese instante de tiempo. No todos los piones viven esto. Unos viven más, otros viven menos. Ese es el tiempo que hay que esperar para que el número de piones se divida entre 2,7. Entre el número E. ¿Queda claro? Es un suceso probabilístico. La mecánica cuántica predice que cada segundo hay cierta probabilidad de que el pion muera. Unos mueren antes, otros después. Esta es la vida media. ¿Vale? Bien, 2,6 por 10 elevado a menos 8 segundos es la vida media de los piones. Esto se ha medido en el laboratorio, pero estando el pion como. Bien, pues se supone que ese es el dato. ¿Vale? Bien. Vamos a suponer ahora que el pion está viajando. En los aceleradores de partículas pueden poner los piones bastante rápido, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a suponer que va a
Vamos a poner la velocidad que no sea muy grande comparada con la velocidad que podemos conseguir ahora mismo, ¿vale? 0,9 veces la velocidad de la luz. Vamos a buscarlo. La velocidad del pión es 0,9 veces la velocidad de la luz. ¿Respecto de qué? Respecto del laboratorio, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer toda la cuenta. El tiempo que nos han dado es delta de tau o delta de t. ¿Qué tiempo nos han dado? ¿Cómo? Vamos a ver, la vida media, ¿qué sistema de referencia me han dado? El del pión, ¿no? Lo repito, ¿cómo se ha medido esa vida media? Supuestamente se ha medido en el laboratorio, sí, pero teniendo el pión ¿cómo? En reposo. Es decir, esa es la vida media del sistema de referencia en el que el pión está en reposo. Es decir, ¿qué dato me da? Tau, pues venga. ¿Cuánto es delta de t entonces? Pues es delta de tau dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado. ¿Vale? Esto se pone más bonito. Se puede poner más bonito. Acaba de actualizar la Wikipedia. Si no han vuelto a cambiar desde luego. Ha habido un programa que lo cambió. No, yo me peleé con uno de la Wikipedia porque no lo tiene que saber arriba. En su sistema de referencia. Una vida media de tal en su sistema de referencia. Me peleé con uno de la Wikipedia porque el pico de energía se ponía en julio. Si estuve 10 minutos en contra él, una gran discusión. Bien. Hagamos apuestas. ¿Cuánto tiempo sigue en Wikipedia eso? Lo de los julios duró 10 minutos. Sí, depende de la frecuencia, o sea, ¿Pero qué cambiaste la Wikipedia? Pues puse que la energía se debería, no, la temperatura se debería medir en julios, porque antes había un párrafo explicando que la temperatura venía de la energía. Entonces, por tanto, y caché todo lo que ponía de sus unidades, dice, por tanto, la energía se debería medir en julios. Pero momento. No solamente añadiste esa frase, sino que tachaste las anteriores. Puse que esas unidades eran secundarias y así se va. Bien, bueno, pues actualizada queda Wikipedia. La vida media es 2,6 por 10 a la menos 8 segundos en su sistema de referencia, ¿vale? Bien. Va a durar 6 minutos. Cuando salgamos ya la Bueno, hay gente revisando todo lo que a lo mejor incluso se queda para siempre. Sí. A lo mejor se quedará para siempre. En páginas Es posible que no lo cambien porque está bien. A lo mejor consideran que es irrelevante, que se sobreentiende, pero bueno, y lo quitan, pero es correcto, está bien, ¿vale? Bien. Silencio. Silencio. Bien, pues venga, ¿habéis hecho ya la cuenta o no la habéis hecho? ¿La habéis hecho sí o no? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era delta de tau? 5,96 por 10 elevado a menos 8 segundos, ¿no? Vale. Partido por la raíz cuadrada. Una cosa, un apunte, silencio. Silencio. A 1 partido por la raíz de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado, esto es una expresión que va a aparecer continuamente durante este curso. Entonces, para escribir menos, vamos a llamarle gamma, y terminamos antes. Pero esto no, es simplemente notación. De hecho, en los artículos originales de Einstein creo que eso se llamaba beta. Lo que pasa es que ahora muchos libros a eso llaman gamma. Y se utiliza beta para v entre c. ¿Qué es beta entonces? Beta es la velocidad. ¿Vale? La velocidad, pero ¿en qué unidades? En las de la velocidad de la luz. Por ejemplo, en este caso yo he dicho que la velocidad del pión, vamos a suponer que va a 0,9 veces la velocidad de la luz, ¿no? ¿Cuánto vale beta? 0,9. Entonces, si beta es 0,9, entonces ¿cuánto vale gamma? ¿Habéis hecho la cuenta? 0,9 porque he dicho yo ese número por poner un ejemplo, ¿vale? Hemos supuesto que el pión lo hemos acelerado hasta 0,9, ¿vale? Bien, ¿cuánto vale gamma? O sea, estáis actualizando la Wikipedia y no con una puñetera calculadora.
Dame 3,100. 3,100. Bueno, 3,16. Y por tanto, ¿cuánto sale delta de t? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto me habéis dicho que era? Segundos. Es decir, fijaos en una cosa. ¿En qué sistema de referencia vive más tiempo el pión? ¿En el suyo o en el nuestro de laboratorio? En el nuestro. Entonces, si los compañeros hubieran conseguido hacer el experimento en el CES, hubieran ganado el concurso, si lo hubieran hecho, el tiempo de vida medio de los piones no habría sido 2,6 por 10 a la menos 8, sino que habría sido 3 veces más grande. ¿Sabéis? Y entonces, sería una confirmación de la relatividad especial. Esto se ha hecho cantidad de veces. Se ha hecho con piones, pero no exactamente de la manera que propusieron los compañeros. Y sobre todo, el primer experimento que se hizo para comprobar que esto es así fue con muones. Los muones tienen una vida media bastante más grande que la del pión. Fijaos que el pión no vive nada, vive elevado a menos 8 segundos, eso no es nada, ¿vale? Pero los muones, su vida media es un poco más grande. Si a eso le sumas que los muones los generan los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos llegan a la atmósfera de la Tierra. Y al llegar a la atmósfera, provocan toda una cascada de partículas. Es decir, al chocar los rayos cósmicos contra las moléculas de la atmósfera, se generan un montón de partículas, entre ellas muones. Y esos muones bajan y llegan hasta aquí. Y no deberían llegar hasta aquí. Porque deberían haber muerto antes. Imagina que un muón se genera a 8.000 metros de altura, a 10.000 metros de altura. No debería llegar a la superficie. ¿Por qué llegan? Porque nuestro sistema de referencia vive más que en el de ellos. Entonces ellos se mueren cuando se tienen que morir, de acuerdo con su reloj. Pero entonces sí que nos llega. ¿Vale? Entonces, un momento. La conclusión es: imaginad una estrella que esté a 100 años luz. ¿Os gustaría visitarla? ¿Os gustaría? Supongamos que os gustaría visitarla. ¿Vais a poder visitarla? Claro, uno podría decir, bueno, es imposible, ¿no?, que la podamos visitar, porque ¿cuánto es el viaje más corto que podemos hacer para llegar a la estrella? ¿De cuánto tiempo? De 100 años, ¿no? Supongamos que tardamos 101 en llegar. ¿Estáis muertos? Casi seguro. A lo mejor alguno le digo, pero lo más probable es que no, ¿vale? Entonces, una estrella que esté a 100 años luz, es decir, os dicen ya directamente, no vais a poder verla. ¿Verdad? Claro, entonces, imaginad que os morís cuando han pasado 100 años. 100 años de acuerdo con qué reloj. Con el vuestro. Pero en el reloj de la Tierra, ¿cuánto han pasado? A lo mejor no han pasado 100 años, han pasado 3 veces más. Si vais a 0,9 veces la velocidad de la luz, han pasado, en vez de 100 años, 316 años. En la Tierra. Ahora bien, Alfa Centauri está a qué distancia? A 4 años luz, eso no es nada. Una estrella que esté a 100 años luz. Si una estrella está a 100 años luz, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? Tarda 100 años más o menos, ¿no? Si vas a 0,9 veces la velocidad de la luz, una estrella que esté a 100 años luz, ¿cuánto tiempo tardas en llegar? De acuerdo con el reloj de la Tierra, tardas. De acuerdo con el reloj de la Tierra, ¿cuánto tardas en llegar a una estrella que esté a 100 años luz? Si viajas a 0,9 veces. 100 y algo, ¿no? 100 y poco. ¿Vale? En 110 años ya has llegado. ¿Vale? Más o menos. Vale, 110 años según qué reloj. El de la Tierra, pero según el tuyo, 110 años según la Tierra y según tu reloj, 23. Se queda tiempo a llegar. ¿Qué tipo podéis visitar? De hecho, podéis visitar la estrella que queráis. Da igual lo lejos que esté. ¿Qué está? A 20.000 millones de años luz. Vale. Si conseguimos un factor gamma de 20.000 millones, no llegáis. Tiene mucho reloj. Eso sí, vais a llegar allí en 20.000 millones de años. Y vais a volver en 20.000 millones de años, ¿no?
Cuando volváis, ¿quién queda aquí? El universo no tiene 20.000 millones de años de ciclo de vida. ¿Vale? Tiene 14 millones de años. ¿Vale? ¿Bien? Pero llegáis. ¿Vale? ¿Álvaro? Sí. ¿Silencio? Sí. Sí. Muy bien, vas muy bien. Vamos a pensarlo mejor con la estrella. Vas con la estrella que está a 100 años luz. Según mi reloj, ¿tú cuánto tardas en llegar? 0,9 C o... Según mi reloj, en 110 años no has llegado. Según mi reloj. Según tu reloj, ¿cuánto tardas en llegar? ¿Cuánto menos? 3 veces menos, ¿no? Más o menos. La cuenta hemos hecho que gamma sale 3. El factor gamma de dilatación temporal relativista es 3, más o menos. Luego, según tú tardas 30 y tantos años en llegar. Tú llegas en 30 y tantos años según tu reloj. Es decir, llegas antes de morirte. Pero cuando tú llegas yo ya me he muerto aquí en la Tierra, porque para mí han pasado 100 y pico años, ¿no? Vale. ¿Habéis visto el planeta de los simios? Los que decís que no se lo estropeéis, ¿vale? A los que dicen que no les estropeéis la peli, ¿vale? Tenéis como tarea este fin de semana del planeta de los simios, ¿vale? ¿Bien? Bien. A ver, Álvaro, tu pregunta es la siguiente. Escuchad la pregunta de Álvaro, que ha dado la clave. En mi sistema de referencia, Álvaro ha recorrido 100 años luz en 110 años. ¿Tiene sentido? Sí, ha ido muy rápido, pero puede hacerlo. A 0,9 veces la velocidad de la luz puede hacerlo, ¿vale? La pregunta es, ¿pero Álvaro qué ve en ese viaje? Para Álvaro, ¿qué está ocurriendo? Para Álvaro no se está moviendo. Es la Tierra la que se aleja de él. Y es esa estrella la que se acerca a él. ¿A qué velocidad? A 0,9 veces la velocidad de la luz. Álvaro ve que el planeta Tierra se aleja de él a 0,9 veces la velocidad de la luz. Y que esa estrella se acerca a él a 0,9 veces la velocidad de la luz, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo tarda la estrella en llegar hacia ti, Álvaro? 30 y tantos años. Una estrella que está a 100 años luz tarda solo 30 años en llegar hacia ti. Para ti. Estaría flipando en colores, ¿no? O sea, tú estás viendo una estrella que está a 100 años luz y que tarda en llegar a ti, ¿cuánto? 30 años. ¿Vais siguiendo el razonamiento? Vamos a repetirlo. Álvaro viaja hacia la estrella. En el sistema de referencia mío, sistema de referencia acá, la estrella está a 100 años luz, Álvaro va a 0,9 veces la velocidad de la luz, tarda 110 años, todo bien, todo correcto. Ningún problema, no va más rápido que la luz, no viola ninguna ley de la física. Ahora, en su sistema de referencia, es la estrella la que viaja hacia Álvaro. La estrella está a 100 años luz y tarda solo 30 y tantos años en llegar a él. ¿Eso tiene sentido? ¿Natalino? La estrella iría más rápido que la velocidad de la luz. La estrella habría recorrido 100 años en 30 años. 100 años luz en 30 años. Eso no se puede. No tiene sentido. Por eso digo que estaría flipando en colores, ¿no? Estaría viendo una violación clara de la relatividad. Pelayo, ¿qué ibas a decir? No, que la distancia que hay entre los objetos se puede aumentar más rápido, claro. La distancia que te ha acercado a la estrella es la que te ha alejado de la Tierra. O sea, Vamos a ver. Para mí Álvaro está a 100 años luz de la estrella, ¿no? Y él viaja hacia la estrella y ya está. Ahora, en el sistema de referencia de Álvaro, es la estrella la que viaja hacia él. Es decir, la estrella entonces recorre 100 años luz en 30 años. ¿Sí? Muy bien, este es el razonamiento, ¿tú no ves? Vale. Ese es el razonamiento. Ya acabamos de concluir. Que no solo el reloj de Álvaro va a velocidad distinta que yo. Es que las distancias en el sistema de referencia de Álvaro no pueden ser las mismas que en el mío. La estrella, Álvaro no puede predecir que la estrella esté a 100 años luz.
Porque entonces recorrería 100 años luz en 30 años, es imposible. ¿A qué distancia esté la estrella de Álvaro? No está a 100 años luz, tiene que estar a menos de 30 seguro. ¿Cuánto? No hemos hecho cálculo. ¿Lo veis todo? Por eso no solamente se habla de dilatación temporal relativista, dilatación temporal. En mi sistema de referencia, Álvaro tarda tres veces más tiempo en llegar que lo que tarda en el suyo, dilatación relativista. Los piones viven más tiempo en mi sistema de referencia que en el de ellos. Dilatación temporal relativista. Sino que eso conlleva necesariamente un efecto de longitudes. Es un efecto de contracción de longitudes. La distancia de la estrella Álvaro tiene que ser más corta en el sistema de referencia de Álvaro. A ver cómo escribís eso.